Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos a otro video más. Me encuentro acá para hablarles de una cuestión más bien cultural de los italianos, y es una pregunta que muchos se hacen, ¿no? Porque yo lo he visto, conozco casos de por qué viven hasta grande, hasta los 30, 40 años o más incluso, con los padres, con los familiares en su casa, ¿no? Bueno, esto tiene una explicación. Y ya les voy adelantando que no es porque son unos vagos que no quieren trabajar, porque de hecho hay gente que trabaja, gente que estudia, pero bueno, vamos a hablar de eso en este video. Nos debemos comenzar hablando que esto no es un caso aislado, no es una cosa, un caso solo que he visto, que conozco, sino que se repite constantemente a lo largo de todo el territorio italiano. Donde, por ejemplo, en el sur de Italia se ve un poquito más, y vamos a indagar en eso, ¿no? Pero según el Istat, el 64% de los italianos viven hasta alta edad, ¿no? Con los padres, con la familia. Y esto se debe a diferentes factores. Por ejemplo, uno de los factores principales es que, primero, por la tradición. Después se van sumando diferentes factores que, por ejemplo, el tema económico es uno de los grandes factores que producen este efecto también, ¿no? El factor económico, porque los alquileres en ciertas zonas son elevados, porque independizarse ya no es como antes y cuesta un poco más, en Europa en general, en todos lados va. También tenemos el factor de la comodidad, y reitero, no es por vagancia, porque muchos estudiantes que tienen la posibilidad de estar en una ciudad grande donde pueden estudiar, por ejemplo, en Milano, Torino, ciudades grandes, universitarias como Bolonia, y demás, pueden estudiar, vivir con los padres, estudiar ahí. Después, bueno, obviamente los que viven en ciudades pequeñas o tienen que trasladarse, los estudiantes, no pueden ya vivir con los padres porque claro, se tienen que mudar, tienen que ir a otro lado a estudiar. Pero en el caso de estas personas que, por ejemplo, tienen la posibilidad de estar en una ciudad grande, no tienen que mudarse, ¿no? Por ejemplo, en lo que es Latinoamérica, les voy a hablar de mi caso puntual. Bueno, en general, los jóvenes se mudan a vivir solos ya cada vez, creo yo, a más corta edad, ¿no? Después de los 18 y antes de los 25. Pero bueno, en mi caso particular, soy oriundo de La Pampa, tuve que emigrar, digamos, irme para estudiar música a Buenos Aires, a 650 kilómetros de distancia. Por lo tanto, sí o sí tenía que dejar a la familia e irme solo a vivir a Buenos Aires. Bueno, esto se dio así, y bueno, esto también se repite en cualquier parte del mundo con cualquiera que no tenga la posibilidad de estudiar en su mismo lugar de origen. Bueno, a pesar del calor, siempre es bueno, estando en Italia, disfrutar de un café. Y en este caso me pedí uno acá. Yo le echo azúcar, los tanos no le echan azúcar, ¿viste? Lo toman así, pero bueno. Y otro detalle que les voy a contar, que me contaron acá en los tanos, es que te dan el vaso de agua para que vos lo tomes primero. Yo en Argentina, viste, en Argentina estoy acostumbrado, te daban el vasito de agua, pero lo tomabas después del café. Bueno, en este caso me dijeron que lo toman antes para limpiar todo, la boca, y luego te disfrutas del café. Muy bueno, siempre el café italiano. Si bien Italia no es productor, ellos lo trabajan, lo procesan y lo venden, así que muy buen café acá. Como les dije, uno de los principales motivos es lo económico, ¿no? ¿Por qué? Porque los sueldos han quedado atrasados en todo el mundo, pero acá también, y por ahí se nota un poco más, que las cosas han aumentado. Estamos hablando de los 90 hasta ahora, cambió la economía, ¿no? Las cosas han ido aumentando poco a poco. Yo no lo noto porque hace 3 años que estoy acá. Para mí está casi igual todo, salvo alguna pequeña cosita, 10 céntimos, 5 céntimos, bueno, alguna cosa que aumentó 80 céntimos, no sé. Pero bueno, las frutas que son de temporada, estación, todo esto. Pero en general no lo noto yo estando hace 3 años. Pero la gente que vive hace 30, 40, 50, 60 años acá, te va a decir que cayó mucho el poder adquisitivo, porque aumentaron las cosas y los sueldos se fueron quedando estancados. Entonces, este es un factor que hace que, bueno, que los jóvenes
de 18 para arriba, decidan más vivir con los padres si tienen esa posibilidad, ¿no? Ese es uno de los principales factores. Pero no todo es el dinero, no todo es la economía, también es la parte cultural, la parte familiar, ¿no? Porque en tu casa, ¿qué tenés? Tenés la comodidad de que uno está bien atendido, tenés la comida acá, la comida de la mamá, la nona es lo mejor, nunca vas a encontrar algo mejor que la comida de la mamá o la nona. Bueno, nosotros en Argentina tenemos eso, ¿no? De la cocina de casa y de la abuela, de la madre, de la abuela, es irreemplazable prácticamente. Bueno, eso también lo heredamos de los italianos, los descendientes de italianos. Esto pasa acá y es mucho más, en mayor medida, en mayor nivel. La mamá no se postergan las llamadas, por ejemplo, si te llama, vos estás en una reunión, hay que atender a la madre. No, esto lo he visto, ¿no? Lo he visto. Y por ahí circula un video también de Berlusconi que baja de la limusina, lo estaba esperando Angela Merkel y se pone a hablar por teléfono. No sé si era la madre, pero muchos memes dijeron que era la madre y que no podía esperar. Le hizo esperar a Merkel porque tenía que atender el teléfono. Impresionante. Silvio Berlusconi deja a Angela Merkel esperándolo sobre la alfombra roja. Al principio, la canciller alemana y sus huéspedes se divierten con la situación. Pero a medida que la conversación da largas, la irritación resulta evidente. Tras un cuarto de hora de espera, Merkel vuelve sobre sus pasos, bromeando con los periodistas presentes. Entonces la cultura, la familia es muy importante, lo van a ver en todas las películas. El que no conoce, que no vino a Italia, que no conoce, no tiene raíces italianas, puede ver películas y todo esto, y esto se ve muy arraigado. Lo que es la familia, lo primero la familia, ya sean películas de comedia, en películas de mafia, en películas que sean italianas, vas a notar esto de que lo primero es la familia. Bueno, cuanto más unidos están, mejor. Entonces, también es por la parte cultural de esto que te digo, y acá no está mal visto, ¿no? De hecho, bueno, yo que vengo de Latinoamérica no lo veo mal. Díganme ustedes qué les parece en los comentarios, si está bien que vivan hasta los 30, 35, 40 años con los padres, ¿no? En la misma casa. Incluso pueden tener pareja y seguir viviendo con los padres. Esto acá no es algo anormal, es totalmente normal. Por ahí alguien que no conoce esto le puede parecer un poco raro, un poco chocante o no, pero es así acá. Y estas son historias, cosas que yo les cuento de acá, de las costumbres italianas, porque me han pedido mostrar más por ahí las costumbres italianas, cosas que por ahí no conocemos o que sabemos poco. Bueno, en otro video les voy a hablar ahora con un tema espectacular. Se van a morir, yo creo que no lo conocen esto. Esperen el próximo video que va a estar bueno. En definitiva, acá en Italia, quedarse a vivir con los padres hasta grande no hay apuro, digamos, para independizarse. La independencia no es una cuestión de que hay que hacerlo ya. Cada uno se toma su tiempo por ahí y lo piensa bien, o prefiere seguir con los padres y no independizarse. Pero en países como Latinoamérica por ahí está visto como un fracaso en algunos lados, como que ¿por qué está grande y no se muda? ¿Por qué? Bueno, por eso les cuento este tipo de cosas, porque bueno, para que vean que hay otra cosa diferente, ¿no? Para los latinoamericanos que me ven, los italianos que me ven ya saben esto, y también quiero sus comentarios, quiero que me dejen sus comentarios ahí. Cuéntenme ustedes qué prefieren, si tienen la posibilidad de vivir con sus padres. Hay gente que todavía es chica, que son mayores de 18 años, que podrían estar independizándose. Díganme qué opinan, o mayores, los más grandes como yo, por ejemplo, qué hubiesen preferido si hubiesen tenido la posibilidad de seguir viviendo con sus padres. ¿Lo hubiesen hecho o no? Cuéntenme ustedes, porque yo les cuento lo que yo opino. Si hubiese tenido la posibilidad de seguir viviendo con mis padres, hubiese estado más tiempo, porque te da muchas posibilidades, y aparte de la familia es la familia. Si les gustó este video, le pueden dar un like, suscribirse, compartir. También le pueden dar un hype para que sume puntos este video y lo recomiende a otras personas, también el canal, por supuesto. Así que nos vemos en el próximo video. Chao.